Dice que aquí ya estamos en vivo. Vamos a ver. Vamos a ver si ya estamos en vivo. Vamos a dar unos minutitos porque todavía no me muestra acá por acá. Así que, salud. Salud a este cafecito. Sí, ahí está, ya estamos. Perfecto. Perfecto. Ahora sí. 7:45 en esta fría noche de Pachuca. Está haciendo mucho frío, andamos en unos 8, 7 grados por acá y el detalle, pues usted va a decir, 7, 8 grados no son nada, pero el detalle es que acá en Hidalgo hace un aire, por eso le dicen la bella airosa a Pachuca, que de bella no tiene nada y de airosa tiene mucho. Hace mucho, 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 mucho aire. Es muy una característica de la región. Imagínense que con el frío, inclusive llevamos 2 días con neblina, amanecemos en penumbra, todo lleno de nubecitas, como una pequeña brisna y los 7, 8 grados, y a veces se tiende a bajar un poquito más en la madrugada, pues es difícil. Por eso tenemos chamarrita, de seno shikara, bien equipados y todo. ¿Cómo están? Ahora sí, arrancando bien aquí este live. No sabía si hacerlo, porque la verdad es que ha sido una semana bastante complicada de estar trabajando, de estar haciendo un montón de cositas, pero disfrutando. Sobre todo ha sido, no sé usted, ¿qué tal le ha parecido estas últimas? Yo creo que el mes, casi, casi, ¿no? Una semanita, esta semanita Beatle ha estado, pero bastante, bastante buena, bastante fuerte. Ahorita desde el miércoles con la antología en video, ha sido un ir y venir de opiniones, de información, eh, no sé. ¿Usted qué le ha parecido? Le tiro la pregunta aquí, póngale por acá. Acá ya tenemos el primer comentario. Ratonilope, Ratinilope, ¿sí? Toño, saludos, bro. Un saludo, un saludote. Muchísimas gracias por estar por acá. De verdad, muchísimas gracias. Esto fue así como de imprevisto, les digo, pero no va a ser así la información. Y les digo, fue de mucha, mucha información, de mucha comunicación entre virusmaníacos. Le mando un saludo a Ricardo Salinas, estuvimos Ricardo Salinas platicando mucho, con Javier, José Ibarreche, perdón, estuvimos también platicando muchísimo. No he visto yo la antología, vi hoy el capítulo 9, el episodio 9, que es el que todo el mundo nos dijo desde la semana pasada, algo que nunca habíamos visto. ¿Usted ya la vio completa? La verdad es que se vuelve complicado. Yo me acuerdo mucho en el Get Back, sí tenía demasiadas ganas de ver este Get Back y me despertaba a las 2 de la mañana para ver, o me seguía hasta las 2 de la mañana y de ahí hasta las 5 de la mañana para ver en Disney el Get Back, pero ahora me es muy complicado aguantar después de trabajo y todo eso, llegar a esas horas o dormirme temprano. Yo no puedo dormirme temprano, entonces mi reloj biológico no me da para eso, entonces no lo vi, y el trabajo no me ha dado tiempo. Hoy sí dije, hoy tengo que hacer un espacio para ver el capítulo 9 y fue bastante bueno, fue bastante, bastante bueno. Cosa sorprendente la imagen, eso sí, no sé a usted qué le pareció, pero la imagen fue más allá de lo que todos podíamos esperar. Todo, pero por completo, todo, todo, todo fue súper bien. La calidad es excelente. El audio es muy bueno. Y este episodio 9 me gustó muchísimo porque era algo que muchos queríamos. Yo, si le soy sincero, no me acuerdo del bonus disc de la caja de DVDs, no me acuerdo de todo. Entonces es como verlo por primera vez. Hay cosas que repiten, bueno, no importa, no me acordaba de ellas en su totalidad. Hay cosas muy buenas, hay cosas muy reveladoras. Hoy aquí en Seno Chicas, ustedes van a los shorts, subí una parte donde George platica lo de la idea que tuvo él antes de hacer la grabación con John Lennon y todo esto, para hacerla con los Traveling Wilburys cuando muere Roy Orbison, ¿no? Y que entrara Elvis. Eso fue fantástico, me pareció algo que se tenía que compartir sí o sí, está en creo que es nuestro último short, y la polémica se desató, porque la gran mayoría otra vez me dijo que es IA, que porque eso no existe, que porque nunca lo dijo George Harrison. Sí, lo dijo, ahí está, y si no me cree, vaya a Disney Plus, póngale play al 9 y véalo, no le voy a decir en qué minuto está, pero ahí está. Eso y un montón de cosas más.
omitieron, eso sí fue algo muy gracioso, yo estaba esperando que la parte donde están haciendo el jam acústico, omitieron la parte de la última toma y ya, de George, ¿no? Mostraron lo bonito. Está bien, no pasa nada. Los que ya vimos, o los que tienen los DVDs, pues corren y acuden ahí. Y otra de las polémicas es que cada uno de los episodios dura menos. Por ahí veían en el Facebook de nuestro amigo Neil, de Hay un lugar, que ponían que son aproximadamente poco más de 80 minutos los que recortaron en su totalidad de los 8 volúmenes. 80 minutos, es mucho, mucho lo que se le quitó, no sé qué sea. La verdad, les soy muy sincero, no es darse la tarea de hacer este análisis de que miren en tal segundo, tal minuto. No, hagamos de cuenta que tenemos dos versiones, la original, no, más bien más versiones, la original, la de televisión y esta. Y todos contentos, ¿no? Si no le gustó, pues regrese a la del DVD. Si no le gustó, regrese a las del VHS. Y si no le gustó, vaya a lo que grabó usted en la televisión. Para todos hay. Ahora sí que para todos hay. Eh, Me dice por acá, el episodio 9 me gustó mucho, lo vi hace como 5 horas. Bastante, bastante bueno, rápido. Algo que me gustó mucho, no sé ustedes, eh, recuerdan, creo que en el 8 o en el de la televisión también termina con Dien, ¿no? Y esta frase de el amor que recibes es el amor que das. Acá me gustó que cierran con el reprise del Sargento Pimienta, como diciendo el show se acabó, es tiempo de irnos. Eso me gustó muchísimo, me gustó mucho, mucho cómo terminó. Las imágenes de ellos bailando, no sé, no quiero decir tonterías, pero lo que hace Paul de estar bailando como si estuviera nadando en lo que están grabando Real Love, todo eso yo no lo recordaba o nunca lo había visto. Y eso me gustó muchísimo. No me llevó a las lágrimas, como muchas personas he visto que escribieron que lo llevaron a las lágrimas, pero fue emotivo, fue educativo, aprendimos más, sigo anonadado con la imagen, la claridad de la imagen, con las cosas que se platican, mucho peso a Neil Aspinall y por fin lo merece, y qué bueno que lo estamos viendo de esa manera, eso fue fantástico. Y dentro de todo esto, ¿por qué estamos haciendo live? Les dije, Whippets, vamos a estar acá a la semana más o menos haciendo lo que hacemos en Spotify, ¿no? El podcast, bueno, acá el video podcast. Y en esta semana les digo, hubo muchos comentarios buenos, otros intermedios y unos malos. Hay gente que no, que todavía no alcanzaba a dimensionar por qué otra vez la antología. Nos están vendiendo nuevamente lo mismo. Platicando con José Ibarreche, pues decíamos, pues claro que lo están dando 30 años después porque hay gente que no lo tiene. Yo soy una de esas personas que no tengo tengo la antología 3 de la versión del 2000 y tantos, que inclusive, volviendo a citar al buen Neil comentaba que viéramos por detrás de ese disco y está mal impreso, las letras están mal acomodadas, mal alineadas, son un defecto de fábrica, vaya. Y tengo el cassette del 1, que compré en 1996, si no mal recuerdo. Y nada más, y párenle de contar. No porque no sea tan difícil de encontrar, nunca me dio por ir y comprarlo tal cual. Y hoy sí, hoy la verdad es que estoy fascinado con el sonido de esto, porque toda la antología, el volumen 1, 2, 3, suena increíble, increíble. Tiene sus bemoles, tiene sus fallitas, tiene por ahí, como lo decía, lo de 1960, está mal, se oye feo, se oye como saturado, pero bueno, no pasa nada, no todo va, a lo mejor sí es mi oído viejo, vaya, qué sé yo. Eh, y es eso de que tenga a otras personas la oportunidad de poder comprarlo. Usted ya lo tiene, usted es el totalitario, usted es el que dice yo las puedo todas. Bueno, siga disfrutando de sus discos viejos, vaya. Siga disfrutando de su colección, pero ya no critique esto, por favor. Deje a los demás, vive y deja morir, decía Paul McCartney, ¿no? Y disfrutar, porque hoy, les digo, hoy vi muchas personas que decían, estoy llorando, me estoy conmoviendo, y en vez de yo criticar, me gusta ver que tiene una reacción nuevamente esto como lo fue en 1995 de los Beatles. Y una de esas preguntas como entre buena, como una buena duda, y otra como de mala leche, era el disco 4, ¿por qué otra? ¿Qué todo esto qué? Porque le faltó, citaba yo en mi Twitter, o ex, antes Twitter,
de Iván Nieblas, el Patas, muy conocido acá en México, un periodista de rock, y él decía, lo único bueno es la película que vamos a ver restaurada, bueno, el documental, pero el 4 es un guácala, no sirve. Bueno, ok, ¿qué es lo que le falta? Y esa es yo la pregunta, ¿qué es lo que le falta a esta antología? ¿Qué es lo que esperábamos? Porque todos decimos, le falta esto, expresamente. ¿Qué es lo que se grabó? ¿Qué es lo que se tiene como archivo guardado? ¿Y qué es lo que se puede mostrar? ¿Lo saben? Porque a veces decimos por decir, le falta. ¿Pero qué le falta? Y es un mundo de cosas que podrían entrar. Y en esta primera parte de los Beatles Anthology, no sé cuándo voy a hacer el en vivo 2, pero ahorita voy a abarcar del 58 al 62. Fue una tarea que así como muy por encimita y de cosas que medio me acordaba y revisando el archivo que yo tengo de piratas, de discos piratas. Tiene mucho que no compro, pero todo lo que tengo, eh, pude sacar información que espero les pueda compartir y que a ustedes les sea de utilidad revisarlo y salgamos de esas pequeñas dudas. Y reitero y quiero hacer aquí énfasis en esto. La información que yo estoy dando no es totalitaria, no es la verídica, no es la que... Si usted tiene otra información, lo mejor sería que lo ponga aquí en los comentarios y nos diga, ¿sabes qué? En esto no, o faltó esto, y complementemos esa información. Porque recordemos, y es el ejemplo que siempre pongo, cuando salió la caja del revólver, nadie sabía de la existencia de ese demo de Lennon cantando Yellow Submarine. Y nos tiró por la borda toda la información que antes traíamos de Paul McCartney. Lo mismo, y lo platicaba con Julio Martínez de Calico Skies, a quien le mando un saludo, cuando Paul hace unos 3 años nos tira por la borda la información de que Harrison iba a tocar el solo en Wanderlust. Entonces, la información va cambiando y aunque esté en libros, y aunque esté, la información puede cambiar y cada uno puede tener su punto de vista también, vaya. Pero aquí es un ejercicio que hice tratando de buscar qué es lo que había y que podría ser de gran utilidad y me llevé ciertas sorpresitas. Acá tenemos otro comentario, dice, una parte que me sorprendió fue cuando Paul dejó que si habían más canciones inéditas de John que le gustaría grabar. Sí, se ve como muy metido en Now and Then, ¿no? Y se ve como que lo dejan solo. Inclusive se ve a George así como de ya, esto es con su tacita de café y me acabo mi café, nada más, ya, se acabó, esto no. Salud. Les digo que está haciendo mucho frío. Esa parte me gustó y al final es Paul tocando la canción de Now and Then y lo dice desde 1996, que es esa entrevista donde él está como en una banquita, como en el pasto. No la descarto que la voy a tirar. Y después, muchos años después, en un documental, creo que es de Ringo Starr, es donde, que también lo hemos subido aquí en Seno Shikara, donde platica la anécdota de Harrison, ¿no? Que dice, es rubbish, es fucking rubbish, es basura eso. Y algún día la voy a terminar. Y lo terminó haciendo su su capricho, para el gozo de todos los Beatlemaníacos, y que en esta antología se ve que Paul casi no se involucró, casi no se involucró. Así es que, ¿qué les parece? Nuevamente hice mi trabajito de la escuela, mi PowerPoint, para que ustedes puedan verlo. Vamos a agregar por acá. Pero primero lo tengo que poner desde donde es, miren. Ahí están, los cuatro volúmenes, que esos son en los vinilos, son muy caros, que vienen con las postales. Por ahí alguien preguntaba lo de las postales, creo que nada más es cuando comprabas en la parte de la preventa. Así es que si usted ya lo tiene, pues coméntenos qué le pareció, qué tal huelen, qué tal se sienten, qué tal el gramaje, qué tal la portada, es mate, es brillante, les falta algo, qué, o los CDs. Yo espero ya la otra semana comprarme la caja de los 8 CDs más que nada, para poderlo disfrutar, porque la verdad es que estoy nuevamente enamorado de esta antología. ¿Y qué hay aquí? Pues bueno, las primeras grabaciones que vienen acá de la antología del 1, vaya, les reitero, vamos a hablar del 58 al 62. Pues de 1958 pues está That Bill the Day, que esto relativamente son los Quarrymen, y A Spite of All the Danger de 1958. Y los Quarrymen graban dos canciones en los Philips Sound Record Services, que era un estudio casero en Liverpool, el 12 de julio de 1958. Fue la primera sesión de grabación en la que participan Lennon, McCartney y Harrison.
y el estudio era propiedad de Percy Phillips. Ya empezamos a escuchar desde ese tiempo el nombre de Percy, ¿eh? Percy Phillips, y operaba en la sala de su casa que estaba ubicada en el número 38 de Kensington, una vivienda victoriana en hilera. Y los Quarrymen grabaron estas dos canciones. La primera fue acreditada como McCartney-Harrison, con Lennon en la voz principal. En la etiqueta dice que fue escrita por George, y por mí eso decía Paul, pero creo que en la realidad la escribí yo. George tocó el solo de guitarra, éramos amigos y nadie estaba metido en temas de copyrights ni de edición musical. Nadie entendía nada. De hecho, cuando bajábamos a Londres, pensábamos que las canciones pertenecían a todos. Lo he dicho muchas veces, decía McCartney, pero es verdad. Realmente creíamos que estaban en el aire y que no podían ser dueños alguien podía ser dueño de las canciones. Así que pues imagina cómo nos vieron los editores musicales. Bienvenidos muchachos, tomen asiento. Eso creen, ¿eh? Así funcionaban las cosas entonces. Y como George hizo el solo, consideramos que él lo había escrito. Por eso aquí en la partecita casi no se ve ahí donde está el disco, pero ahí dice Harrison. Ahí está como colaborador. Y cosa rara, no sé si ustedes han notado esta parte, cuando Paul McCartney canta en vivo, in spite of all the danger, cambia el por el me imagino que para que la gente lo cante, pero a mí la verdad es que no me gusta para nada. Esta grabación les cuesta al grupo 17 chelines y 3 peniques y fue prensada directamente en un disco de aluminio y acetato de 10 pulgadas para reproducirse a 78 revoluciones por minuto. El libro de registro del estudio anotó la sesión simplemente como Skiffle, 10 pulgadas doble cara, directo 11 tercios. Eso es lo que decía. No decía el nombre de la banda, una banda de Skiffle. Y la fecha exacta, aquí es lo que les digo, la fecha exacta ha sido ha sido motivo de debate, vaya, pues los antiguos miembros de los Quarrymen la recuerdan en días distintos. Una placa azul instalada en la fachada de la casa en 2005 indica que la sesión ocurrió el 14 de julio del 58, un lunes, aunque la entrada del libro de registro para ese día no menciona ningún grupo de skiffle. Así es que esa placa dice eso, y vean cómo aquí en la antología dice 12 de julio de 1958. Las canciones incluían a John Duff Lowe en el piano, un amigo de la escuela de McCartney, reclutado por su habilidad para tocar el arpegio inicial de Mean Woman Blues de Jerry Lee Lewis, y años después recordó que se preparó en la grabación. Él decía, recuerdo bien que incluso en el ensayo en su casa en 40 Road, Paul fue muy específico sobre cómo quería que se tocara y qué debía de hacer al piano. No había opción de improvisar, no decían exactamente qué tocar, había mucho trabajo de arreglos, incluso en aquella época. Imagínense, en 1958 Paul pues ya daba órdenes y decía, así se tiene que tocar, así se tiene que hacer. Y los Quarrymen lo interpretan las dos canciones en vivo frente a un solo micrófono. ¿Recuerdan aquella película de Nowhere Man o Nowhere Boy? Esta película de Lennon, donde se ve que posterior a la muerte de Julia, la madre de John, se meten a grabar estas dos canciones y se ven al Paul falso y al Lennon falso cantando en un solo micrófono, que para mí me parece una gran escena esa, porque parece muy fiel a lo que estamos platicando ahorita. Y decían, recuerdo que todos fuimos en autobús con nuestros instrumentos, amplificadores y guitarras, y el baterista fue por separado. Esperamos en una pequeña sala mientras otra persona hacía su demo, y luego fue nuestro turno, entregamos a la habitación, casi no vimos al tipo que estaba en la cabina contigua. Así es que la cinta fue borrada después de prensar el disco de 10 pulgadas, prácticamente habitual de Philips para reducir costos. Sin embargo, como los Quarrymen solo tenían 15 chelines entre todos, Philips conservó el disco hasta que regresaron con el monto completo. Así es que ahí tienen esta pequeña remembranza de este 1958 y estas dos canciones que vienen la, eh, en la primera parte de la vida de los Beatles. Vaya. De ahí nos vamos hasta 1960. En 1960 también en el volumen número 1 viene Hallelujah, I Love Her So, You Will Be Mine y Cayenne, que estos son del 14 Road Demo, así le llaman, de 1960. Aquí ustedes ven pues a la banda de ese 1960, pero también ahí está la etiqueta de un disco.
aquí es donde vamos a empezar a hablar sobre qué es lo que le falta a los discos de los Beatles, a estas antologías. Bueno, a principios de 1960 los Beatles graban varias canciones en la casa de la familia McCartney, que está ubicada, ustedes lo saben, en el número 20 de 14 Road en Liverpool. Y entre los temas se encontraban Hallelujah, I Love Her Soul, escrita por Ray Charles. Y Ray Charles había grabado la canción por primera vez en 1956, pero en febrero del 60 se convirtió en un éxito más reciente en la versión de Eddie Cochran. Recuerdan que Eddie Cochran, pues lo vimos mucho en la antología con el rock del piso 20. Bueno, esto es un éxito de él posterior en 1960. Y McCartney compró el sencillo de Cochran y fue él quien interpretó la voz principal en la versión rudimentaria de los Beatles. Eddie Cochran decía, es un guitarrista muy bueno y eso es lo que más recuerdo. Me impresionaba no solo por sus propias canciones, sino también por sus covers, como esta canción de Ray Charles. Se sabe que los Beatles grabaron al menos 16 canciones durante los ensayos en Floaty Road, además de varios instrumentales e improvisaciones sin título. 3 de esas grabaciones se publicaron en 1995 en la Anthology, que es lo que les digo, este Hallelujah, You Be Mine y Cayenne. Entonces, solo 3 de 16. ¿Ya vieron que sí empieza a hacer falta algunas cosas? La versión del grupo de Hallelujah, Love Her Soul, se había circulado en bootlegs durante algún tiempo antes de su lanzamiento oficial en una toma de 2 minutos 22. La versión incluida en el Anthology 1 aceleró la grabación cambiando la tonalidad de la a si bemol y reduciendo la duración a 1 minuto 13. Entonces, ¿podríamos tener la toma de 2:22? Probablemente. Y también omitió la segunda estrofa, el puente y un solo de guitarra algo desordenado, presumiblemente interpretado por Harrison. Esta canción, pues bueno, permaneció en el repertorio de los Beatles durante un tiempo. La volvieron a grabar durante su residencia de diciembre del 62 en el Star Club de Hamburgo. Poco después la dejaron de tocar y nunca se intentó en un estudio. Pero esa es otra de las cosas, ¿no? ¿Cuánta gente también ha hablado sobre los shows o el disco del Star Club? Muchísima gente lo ha platicado. Entonces, ahí tenemos más canciones de 1960 que podrían ser eh, ocupadas. Vaya, 1961. Bueno, acá tenemos el My Bunny, Ain't She Sweet y Cry for Shadow. Todas del 22 de junio de 1961, que es con Tony Sheridan. Pues bueno, el 15 de octubre de 1960 fue la primera ocasión en el que John, Paul, eh, eh, sí, John, Paul, George y Ringo, perdón, voy a hacer en 1960 antes de llegar al 61, ellos 4 graban música juntos por primera vez en 1960. Esto yo no lo sabía, ahorita que andaba echando ahí una revisada, me lo encuentro o no lo recordaba. Del clásico de George Gainsbourg, Summertime. Summertime, ustedes lo recuerdan, viene en el Chova, el Snova de Paul McCartney. Bueno, esta la graban ellos 4, la primera vez que graban algo en 1960. Ellos actuaron como un grupo de acompañamiento de Lou Walters, cuyo nombre real era Walter Eidman, aunque todos lo conocían como Wally Waters. Era el bajista de los Hurricanes, la banda de Rolling Stone, que también incluía a Ringo Starr como baterista. Decía, también grabamos con Lou Waters. Él era el bajista de Rolling Stone. Era un tipo que pensaba que era cantante. Pagó la grabación él mismo, igual que nosotros lo habíamos hecho en Liverpool con That'll Be the Day. La grabación se realizó en el pequeño estudio Acoustic, cerca de la estación del tren de Kitchenade 57 en Hamburgo, donde el público podría grabar mensajes para familiares y amigos y mandarlos pensar en discos de acetato de 78 revoluciones. Los discos incluían anuncios hablados en el lado B. Stuart Sofley estuvo presente en la grabación, aunque no tocó. Entonces, ahí está Summertime, con John, Paul, George y Ringo de 1960, esto en octubre, del 60. Otra canción que bien pudo haber entrado, o debería de estar por ahí, porque, si recuerdan, les había dicho que aquí hay algo. Aquí hay una etiqueta de un disco. Ahí está, Kirchanel de 57. Ahí viene toda la información. Entonces, esto debe de existir. Estoy seguro que en algún momento nos lo van a entregar. Nos van a decir, aquí está. Ahí está otra de las cosas que faltan en esta antología. Y ahora sí, 1961.
porque ese 22 de junio fue la fecha de la primera sesión de grabación de los Beatles junto con Tony Sheridan en Hamburgo. Los Beatles habían sido contactados por el director de orquesta y agente de Polydor, Bert Kaempfer, quien los quería como banda de acompañamiento de Sheridan. Ese día fueron grabados, no en un estudio profesional, sino en un escenario adaptado del Friedrich Ebert Hall de Hamburgo. El recinto funcionaba como salón de actos de la ciudad de Hamburg y como auditorio para las escuelas locales de nivel medio y superior. Ahí se realizaban diversas presentaciones musicales, incluidas funciones de skiffle y de jazz, aunque el rock and roll era poco común. Sus buenas cualidades acústicas, sin embargo, hacían que Polydor y Phillips lo utilizaran con frecuencia para grabaciones. Aquí los Beatles y Sheridan grabaron 4 canciones en 2 días consecutivos, lo que es My Bonnie, The Saints, Why y Cry for a Shadow. Esta última era una instrumental, mientras que las otras 3 incluían a Sheridan como vocalista. Los músicos, pues bueno, era Lennon en la guitarra rítmica, Harrison en la guitarra líder, McCartney en el bajo, Pete Best en la batería. Sus instrumentos de amplificadores se instalaron sobre el escenario y el ingeniero Carl Haynes operó el equipo desde de grabación estéreo de 2 pistas. Y la primera canción grabada fue My Bonnie, que esta canción, no sé si ustedes lo saben, es una versión del beat, el antiguo estándar de My Bonnie Lies Over the Ocean. Si ustedes lo buscan en YouTube, a mí me encantaría podérselas poner, pero el copyright está muy fuerte. Búsquenla y van a ver que es como una canción de niños. Es fantástica verla ahí en YouTube. Harrison tocó la guitarra líder, aunque Sheridan realizó el solo, que posteriormente fue insertado desde otra toma. También se grabaron también se graban 2 piezas de edición para la introducción, una en inglés y otra en alemán, esta última traducida por Bert Berti. Y también registraron The Saints, un nuevo arreglo de When the Saints Go Marching In. Los músicos también grabaron la balada escrita por Sheridan de Why. Esta de Why, a mí me hubiera encantado, me gusta mucho, me hubiera encantado verla en la antología. Así como Cry for a Shadow, el tema original de Lennon y Harrison, que aparecería, les digo, en la antología muchos años después. Sheridan afirmó que él, y ojo aquí, afirmó que él y los Beatles grabaron versiones de Some Other Guy, Kansas City y Rock and Roll Music, aunque ninguna ha sido localizada. Entonces, cuando aquí decimos ninguna ha sido localizada, a algún momento en el desván de alguien, en el basurero de alguien, va a aparecer estas grabaciones. Se los apuesto, se los aseguro, por algún lado va a quedar. En algún, no sé, basurero, en la casa de un viejo que acaba de morir en Hamburgo, y ahí la tenía y no sabía qué era. Siempre pasa así. Entonces recuerden que la grabó con Sheridan, Some Other Guy, Kansas City y Rock and Roll Music. ¿En algún momento la vamos a tener? Yo creo que sí, pongo mis fichas por ello. Los Beatles le pagaron 300 marcos por las sesiones y el sencillo de My Bonnie, acreditado a Tony Sheridan and the Beat Brothers, se lanzó en octubre de 1961, alcanzando el número 5 en las listas alemanas. Bueno, ahí están otras canciones que les digo que podrían ser incluidas, aunque esta sí, pues para que vean, pues no se tiene como tanto registro. Ahora bien, 1962 y acá es donde, no sé ustedes, pero a mí me gusta ser sincero conmigo mismo. Yo no sabía qué onda, nunca le habían puesto atención, porque para mí, Bésame Mucho, pues venía directamente de la década, ¿no? Yo decía, sí, las canciones de la década de 1962. Faltan más. Pues, ¿qué creen que no? Usted va a decir, sí, yo ya sabía. Bueno, yo no sabía que Bésame Mucho venía de ahí, Love Me Do, también del 6 de junio. Porque Searching Trickle Cats de Chick of Araby, Like Dreamers Do y Hello Little Girl sí son de la década del 1 de enero del 62. Recordemos que mucho de la plática o lo que decía, en algún momento también en la antología decía Paul McCartney que era el Beatles Sandwich, ¿no? O el sándwich de Beatles, donde van y se les rompe con una piedra el parabrisas, inclusive no recuerdo qué canción sacaron un video como animado de los Beatles en ese viaje de Año Nuevo, ¿no? Para la grabación de la década. Bueno, están esas canciones como tal, y hay otras más, ahorita las vamos a enseñar, de los piratas que existen, pero en este 6 de junio del 62, a lo mejor usted ya lo sabe, pero bueno, es la primera sesión de los Beatles para EMI en ese 6 de junio del 62 y volvieron para un segundo intento de grabar su sencillo debut.
Bueno, esta fue la primera sesión de grabación de Ringo Starr con el grupo. La del 62, si no mal recuerdo. Bueno, ahí están esas canciones. Bésame mucho, la voy a tener que comparar entre la Deca y esta. Ahí está. Bueno, antes de la sesión de grabación, los Beatles realizaron un ensayo de 3 horas en el estudio 3, supervisado por Ron Richmonds de EMI, durante la cual presentaron repentinamente 6 canciones. Love Me Do, How Do You Do It, fueron seleccionadas para ser grabadas por el grupo y las otras probablemente fueron Tip of My Tongue, Ask Me Why, P.S. I Love You y Please Please Me. Entonces, si eso quedó grabado, si eso quedó ahí, imagínense, sobre todo esta de Type of My Tongue, que no la encontré, yo no la encontré por ningún lado. ¿Usted la ha escuchado? Ojalá, si la ha escuchado, nos comparta esto, porque yo dentro de las colecciones piratas que tengo no la encontré. El ensayo se lleva a cabo entre las 2 de la tarde y las 5 y interpretaron una versión más lenta y blusera de Please Please Me con George Harrison tocando el motivo principal durante toda la canción. Esto de Please Please Me, blusera, puede ser, no lo sé, esa que dicen que lo tenían muy estilo Roy Orbison. Y viendo, el documental, creo que el documental de George Martin hace unas semanas, el de producido por George Martin, él dice que lo grabó, o sea, grabó eso y después le dijo, no, mejor vámonos con Love Me Do. Entonces, Please Please Me en esa versión bluesera, pues debe de existir. Yo no la he escuchado, no encontré registro ahorita, pero eso hubiera estado fantástico que entrara en esta antología. No sé usted qué opine, qué le parezca. Bueno, después les digo, How Do You Do It, por ahí estaba también grabada. Y eso es de 1962. Hay otras canciones por acá. Ahorita les voy a enseñar entonces cuáles son las que terminan por ser las totales que nos harían falta de este periodo. Ahí está esta carta. No se alcanza a ver muy bien porque es como que escrita a máquina. Vean ahí en las canciones que vienen, dice A Picture of You, Sake of Araby, What a Crazy World, Trickle Cats, Take Good Care of My Baby, Glad All Over. Ahí viene quiénes son: The Beatles, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Pete Best. Dice Individual Numbers por Paul McCartney, P.S. I Love You, Love Me Do, Like Dreamers Do. Till There Was You, Over the Rainbow, Hey Baby, Dream Baby, September in the Rain, Honeymoon Song. O sea, son las canciones de Paul, las de John, Ask Me Why. Hello Little Girl, Baby It's You, Please Mr. Postman. O sea, todas las que estaban ahí registradas para ese día, junio del 62. Aquí arribita lo dice. Entonces, todo esto habrá que echarse un clavado a ver quién tiene toda esa información de que sí fue grabado, porque entonces aquí ya nos empezaría a hacer mucha falta muchísimas canciones más que pudieron haber entrado. Y esto es lo peor, lo digo de buena manera, esto de 1963. ¿Por qué lo digo? Porque aquí es donde es un golpezazo. Y aquí sí ya, si se dan cuenta en las anteriores láminas, pues todas son de la antología 1, pero ya aquí ya entra la antología 4, porque decíamos, híjole, no entró de la primera etapa y nos faltó. Bueno, sí entra de la primera etapa, porque I Saw Her Standing There, la toma 2 del 11 de febrero del 63, ya viene en este tomo 4, en el volumen 4, vaya. Money, That's What I Want, también en el 4, This Boy, también en el 4, y ya de ahí todos los del 1. Pero vamos a tomar como referencia I'll Get You del 13 de octubre del 63. Esto es en el Beatlemania Beginnings, que es el Sunday Night at the London Palladium, que aquí lo ponía, bueno, en el disco dice que es en vivo. El 17 de octubre, que es para la canción This Boy, que viene en el 4, pues bueno, es la grabación de los Beatles Christmas Record. You Really Got a Hold on Me, lo graban, I Want to Hold Your Hand y This Boy. Entonces, para ese recording del 17 de octubre, pues ahí está You Really Got a Hold on Me, Mama, y I Want to Hold Your Hand. Otras dos canciones que bien pudieron haber entrado, pero dejaron This Boy. Perfecto, no tengo mayor problema. Luego el 24 de octubre son varias canciones, ven, 1, 2, 3, 4, 5 del 24 de octubre, que son I Saw Her Standing There, From Me to You, Money, You Really Got a Hold on Me y Roll Over Beethoven. Bueno, aquí es
aunque pues, su breve gira por Suecia no comenzaba hasta el día siguiente, los Beatles grabaron una aparición radiofónica para el programa Pop 63 del productor Class Burning, transmitido en Beatles Radio. Por la mañana habían intentado hacer un turismo en Estocolmo y la Beatlemanía ya había estallado en Suecia y pronto fueron rodeados por cientos de fans. También ofrecieron una conferencia de prensa que, pues bueno, no resultó mucho más ordenada. La grabación tuvo lugar en Karlaplastudion, no sé cómo se diga, más tarde conocido como el Maxi Theater, en Estocolmo, frente a una audiencia de estudio compuesta por adolescentes. Se regalaron 100 boletos, pero más del doble de personas llegaron con la esperanza de ver la presentación. Aquí los Beatles tocaron un enérgico set de 7 canciones, que es I Saw Her Standing There, From Me to You, Money, así como viene, Roll Over Beethoven, You Really Got a Hold on Me, She Loves You, que aquí no la. Sí viene She Loves You es del 4 de noviembre. Entonces faltaría She Loves You y Twist and Shout, que también la tocaron aquí, en este 24 de octubre del 63. Ahí está. Vean otras cosas que nos hacen falta. Bueno, del 4 de noviembre, pues bueno, es el Royal Variety Performance, lo que es con la reina, ¿no? Lo que vemos aquí, las canciones de She Loves You, Till I Was You y Twist and Shout. Luego el 2 de diciembre, pues para la televisión de More Campbell and Wish Show, que es This Boy, I Wanna Hold Your Hand y Moonlight Bay, que es como la canción de un sketch. ¿Qué es lo que no sé ustedes qué opinen? Si es bueno estos audios en el disco número 1 o en el volumen número 1 de meter pues esos sketches con ellos, que son muy graciosos en el video, a mí me gusta mucho, me lo sé de memoria, pero en el audio nunca me pareció como atractivo estarlo escuchando. Entonces, ahí están esas, vean todo lo que viene de nada más de 1958 a 1963 y lo que faltaría. Y aquí están. ¿Cuáles son las canciones faltantes de esto? Bueno, de las grabadas. Les decía, Summertime, grabada como banda de acompañamiento de Luke Waters en el estudio de Austin, en Hamburgo, el 15 de octubre, donde está Ringo, Paul, John y George por primera vez. No viene. Fever, se cree grabada con también con Ringo Starr, Waters, Bain y Brian, aunque aquí es con los Hurricanes, pero bueno, September Song también. Pero sí han metido otras cositas, porque esto no. También está en Hamburgo el 22 de junio. Bueno, The Saints, es que ahí sí no sé si alguien sabe qué onda con los derechos de Tony Sheridan, porque a mí me hubiera gustado Why. Es que a mí Why me gusta muchísimo. Luego, Some Other Guy, Kansas City y Rock and Roll Music, que les digo, que Sheridan dice que las grabó. Tip of My Tongue, Ask Me Why, P.S. I Love You, que tampoco fueron agregadas, más las que les decía de la presentación de la televisión. Entonces, por lo menos aquí son 3, 5, 8, 11, mínimo 14 o 15 canciones que sí que tienen ahí registro de que fueron grabadas, no han sido agregadas. Eso hubiera estado genial para el volumen 4, hubiera estado genial para el volumen 4. Y echándose un clavado en la discografía pirata, pues bueno, esto es de las últimas cosas de los Beatles Complete Joe Pop Tapes. No sé quién sea Joe Pop, si usted conoce quién es Joe Pop, bueno, ahí está. Este del HMC, el sello pirata, este es el último que salió. Y aquí vienen cosas de 1963, 63, con Roy Orbison, Running Scarlet in Dreams, vean. Luego también por acá viene algo del 63, una presentación, pero ya estas nuevas ediciones, todo en mono, pues son lo que se está lanzando ahorita en el mercado pirata, que va súper más avanzado hasta en la tecnología que la propia antología. También esto que les digo, hace poco se mostró lo de la cinta, sí, la cinta carrete de la DECA, ¿no? Alguien creo que en Canadá lo encontró, se lo vendieron, como siempre les digo, aparece en algún desván. Bueno, vean, 2 discos completos de las audiciones de la DECA, ya sea el Multiband Remaster, el Joe Pops otra vez, Decagon Stereo Version, el circuito LP Version, el Single Masters. Entonces son un montón de cosas y con diferencias cada uno. Ese también tiene muy poco que salió del sello Mr. Claudel. Otro del sello Mr. Claudel. Ahí está mal escrito, It Won't Be Long, ahí le pusieron wrong, no sé si tenga algo que ver, sí, en ese momento era diferente, pero la toma número 7, la toma número 10, y del Anthology, el mix estéreo. All My Loving, del Beatles Greatest,
Don't Bother Me, toma 10, 11, 12, 13, Please Mr. Postman 3, 9. Estabas viendo precisamente en el capítulo número 9, ahorita le mandamos un saludo acá, por acá está nuestro querido amigo Ricardo Salinas. ¿Qué tal el capítulo 9? Bastante bueno, ¿no? Bastante bueno. No sé si recuerdan precisamente en este capítulo 9 donde Paul McCartney está platicando, bueno, están platicando los triathlons y dicen de las cintas, que inclusive el ingeniero de estudio que estaba en ese momento hacía la cinta, enrollaba la cinta en un lápiz o en una pluma. No sé si recuerdan. Y que Paul dice, sí, a veces nos los daban en unas cintas de baja calidad y yo me fui escuchando Please Mr. Postman en el carro e iba feliz. A lo mejor lo estoy malinterpretando, pero recuerdo que algo así dice. Entonces, imagínense, Please Mr. Postman, la toma número 3. Y eso, fantástico. Roll Over Beethoven, del Rock and Roll Music. Hold Me Tight, vean nada más las tomas, 20, 21, 22, 29. I Wanna Be Your Man. From Me to You, toma 1, 2, 3, ta, 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 ta. Thank You Girl, 1, 2, 3, 4. Thank You Girl, 3, 5, 6, 7, 8, todas las que hay de Thank You Girl. She Loves You. I Wanna Hold Your Hand, 1, 2, 4, 9. This Boy, One After 909, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. Y platicando con algunos amigos, vámonos por acá, perdón, acá estoy, ahora sí, platicando con unos amigos, me decían, oye, ¿por qué casi no hay cosas de Help, tomas alternas de Help? Y yo decía, bueno, sí hay, pero también me parece extraño porque justo hoy encontré un disco pirata donde viene de la toma 1 a la 12 de Help. A lo mejor usted ya lo ha escuchado, pero a mí me pareció increíble la toma 1 porque John regaña a Ringo. Pero son de esas tomas de 30 segundos, 40 segundos, son muy rápidas, se va muy rápido esas 12 tomas, pero no recuerdo, no, más bien no entiendo por qué tanto Help en la televisión, Help en vivo, y la toma alterna no. Decía el buen Charlie Walls, a quien le mandamos un saludo, si es que llega a ver este video, que se tiene todo ese material y que más bien se está guardando para futuros lanzamientos. Entonces, bueno, lo hubieran puesto ahí, caray. Saquen la antología número 5. ¿Usted compraría la antología número 5 o ya se le hizo demasiado? Y la otra que me parece fantástico de este capítulo 9, ahorita que lo menciona Ricardo, es todo lo que escuchamos de Real Love, todo lo que escuchamos de Free as a Bird y lo poco que escuchamos de Now and Then. No sé ustedes, a mí me encantó escuchar cómo están tocando la guitarra Paul y George. Me encantó ver cómo está tocando las percusiones Paul, lo que hace en una sala diferente, Ringo sin su batería completa. Todo eso me hubiera gustado mucho, esas tomas alternas o los overdubs que le llaman de estas tres canciones, sobre todo Real Love y de Free as a Bird. Me hubieran gustado mucho para que le dieran ese peso precisamente a la banda de lo último que realmente trabajaron, ¿no? Porque vamos, Now and Then, pues es Paul. Y por ahí Ringo hizo lo suyo y toma, y ya, ahí nos vemos. Pero en estas dos canciones hubiera estado bueno tenerlo. Y tal vez en un futuro lo vamos a tener, porque esto pues no para, ¿no? Está más pro que el Waltz. No, pues Charlie Waltz haciendo sus Excel es fantástico. Lo que hace el señor Waltz en mucho tiempo. Esto fue así bien de rápido porque dije, bueno, ¿qué nos falta? ¿Quién por ahí? Y me gusta hacer este tipo de ejercicios porque les digo, yo muchos años viví engañado y por la flojera, vaya, la flojera de no leer los libritos. ¿De dónde era? Bésame mucho. Thriller With You de la Decca me gusta muchísimo en esa versión un poco más eléctrica o más eléctrica, vaya. Eso es muy, muy buena versión. Y ya veremos qué nos depara, porque también, y lo platicaba yo, a mí me gusta mucho I Follow the Sun de ese 1960 en la casa de Paul, que sí viene, no sé en esta nueva antología, pero en la viejita sí venía. Y la escena era de la casetera, casera, donde pareciera que grabaron en la casa de Paul, y está sonando esa canción de I Follow the Sun y termina abruptamente y se corta la cinta y empieza a dar vueltas. No sé si recuerdan esa escena.
Desde que la vi a mí me gustó muchísimo. Ya cuando la pude tener esa versión, me sigue gustando, pero me quedo con la espinita de que probablemente pudieron haber hecho un trabajo de restauración para con esta, para con esta canción, porque sí viene en el documental, pero no viene en la antología número uno. También estaría bueno hacer ese ejercicio, ¿no? ¿Qué canciones vienen en el video y qué canciones no vienen y que no vienen en el disco? O al revés, no sé usted. Bueno, esta es la primera parte. Espero no los haya aburrido con mi presentación de secundaria, de la escuela o de oficina, de los resultados de estados financieros, pero espero que en la semana o si no la otra semana hacer del 62 al, híjole, al 65, es que es mucha información, de verdad que es un montón de información lo que viene para sacar que nos falta. Imagínense ya cuando ya estaban grabando y las tomas, uf, va a ser bastante, pero por lo menos lo más interesante podemos poner. Y me voy a dar a la tarea de seguir investigando en este mundo de lanzamientos pirata, por si usted no sabe, porque hay mucha gente que no sabe que existen estos títulos, Mr. Claudel, Valkyria, HMC, bueno, hay uno que se llama Voodoo Records, pero Voodoo Records es más de transferencia de archivos, no es de venta como Mr. Claudel, ni tan caro, más bien no cuesta nada más que descargarlo, y traerles, ahora sí, en esencia, dónde, cómo lo pueden comprar, cómo lo pueden adquirir, porque creo que eso puede ser un buen servicio a la comunidad de Whippets que amablemente nos están acompañando aquí. Dice Ricardo, Ricardo Salinas, ¿hay niveles? Sí, no, el jefe Charlie. También por acá nos dicen, cuando sacan las tomas alternativas de Free Saber y Real Love para el 50 aniversario, ¿te imaginas que pasen 50? Yo creo que conforme ha avanzado la tecnología les ha permitido poder hacer más cosas como estas. No sé ustedes qué opinen. Porque veíamos muy lejano. Yo me acuerdo de muchos programas especializados. Hay uno en específico, el de, ay, el programa de Ricardo Calderón. Eh, Hace unos años le preguntaban mucho, ¿y cuándo va a salir la restauración de la antología? Decía, no, esa no. No, esa, olvídense, esa no va a pasar. Porque en ese tiempo, pues todos pensábamos lo mismo. ¿Cómo van a restaurar eso? ¿Qué tanto? Porque en el mundo pirata, pues hay un montón de entrevistas completas y con cortes y el click de la toma y todo eso de ellos en las entrevistas del 92, 93, 94, 95, 96, que es lo que se tiene como registro, que fueron llevando las entrevistas. Inclusive vean cómo va cambiando Paul. Es como que, bueno, Paul, Ringo, no, los tres se ve, pero Paul cuando empiezan, cuando en el 92 lo entrevistan es un Paul canoso. Inclusive hay muchas tomas donde Paul está en la prueba de luces del The New World Tour. No sé si ponen atención, hay muchas partes así. Hay otras donde se ve muy rubio, hay otras donde trae el pelo un poco más corto, más cachetón, más flaco. George, pues es creo que el más, ¿no? Pues es rasurado con el pelo corto, con bigote, con barba, con el pelo largo. No, Ringo igual, porque Ringo cuando graba en el 92, meses antes Ringo estaba pelón, se había rapado. Hay muchas entrevistas en el 91 y principios del 92 donde Ringo está pelón. Y tiene el pelo cortito en algunas y luego como que se deja largo acá y su barba y luego también se ve raro Ringo, los tres se ven raros, ¿no? Porque es un lapso de 5 años más o menos en las que llevaron esas entrevistas para lograr todo. Vaya. Entonces redescubrí toda esta parte, va a ser lo fantástico. Voy a darme la tarea de ver los 8 episodios que me faltan. El 9 me encantó. Y yo le voy a decir por acá, estaría padre esas tomas. Sí, ¿verdad? Estarían bastante, bastante. Pero a ti, ¿qué te pareció, Rich? ¿Qué te pareció? Ya no te mandé invitación porque se me salió esta así de volada, pero Ricardo Salinas nos puede acompañar por acá. Cuando él nos diga, vamos a ver qué tal, qué puede pasar de una buena charla con él. Porque les digo, entre semana estamos platicando mucho de esto. Y voy a prender por acá la lucita porque ya está como oscureciendo bastante. Entonces, ahí está. Para ustedes, ¿qué canciones les falta? ¿Qué les hubiera gustado escuchar en estos discos? Reitero, a mí me encanta el sonido de los tres.
me di a la tarea esta semana en lo que estaba haciendo mis trabajos y todos mis trabajos, escucharlo mientras trabajaba y poniéndole mucha atención y no dejaba de decir, wow, wow, oh, wow, hey, de verdad, va a decir usted, andas de meloso y de enamorado Beatle, yo creo que tal vez sí, pero de verdad que es un lindo ejercicio. Límpiese los oídos, quítese pues, las telarañas que tiene en la cabeza de decir todo es malo, todo esto nuevo de los Beatles es malo. ¿Por qué no? Qué bueno que hicieron ese trabajo. No le hacía falta, creo yo, tanto, pero escuchándolo ahora es una nueva forma de escucharlo y de redescubrir ciertas cosas y de que otras tantas te puedan gustar, creo yo. Por acá dice, me gustó el capítulo 9. Sí, creo que es el mejor. Anda de tú, Ricardo. Ay, Ricardo. Por favor, vayan al Facebook, al YouTube también de Ricardo, chequen las fechas. Me imagino, ya deben de estar terminando el tour, ¿no? Ya falta muy poco, Rich, corrígeme si me equivoco. Un excelente tour, el que trae. Ricardo, este 2025 fue fantástico. Mi estimado Rich, yo creo que pudieron mejorar más los audios. Sí, puede ser, depende. ¿Sabes qué? Hice el ejercicio, lo escuché en Spotify, lo escuché en Apple y lo escuché en Amazon. Y si te soy sincero, me gustó en Amazon. En Amazon le cambié al Ultra HD, no sé qué, y la diferencia fue, no sé en dónde dicen, me voló la peluca, no sé si es en Argentina, me voló la peluca, me emocionó muchísimo porque ahí es donde encontré, ay, canijo, se me abrió todo, el panorama de lo que estaba escuchando completamente. Inclusive, fui a saber el Real Love en estas remasterizaciones del 1 y del 2, no el de lo que viene en el 4, me gustaron más que las otras ni cómo defenderlas, creo yo. A lo mejor a usted sí le gusta, a mí me parece que le metieron demasiada mano, pero esas dos nuevas versiones o remasterizaciones 2025 del volumen 1 y volumen 2, creo que suenan mucho mejor y encuentras muchísimas cosas más de las que puedes encontrar en el anterior. Solo falta la fecha de León, el 6 de diciembre. Entonces, León, ¿hay alguien de León o quiere lanzarse a León? Ahí está, Ricardo Salinas en concierto. Dice, ok, lo escucharé en Amazon Music. Sí, a lo mejor me estoy equivocando. Vaya, hay quien puede tener mucho cerumen, cerilla en el oído. Puede tener, es que eso es otra cosa que nunca decimos, ¿no? Mucho ruido ambiental. ¿Cuántos perritos no andan ladrando cerca? ¿Qué pasa? En México, México es un país demasiado ruidoso, mucho ruido ambiental. Imagínense que yo me pongo mis audífonos para escuchar la nueva mezcla de la antología en el metro Indios Verdes parado esperando el camión. No le voy a encontrar nada. O sea, si ponen de los decibeles en el metro, el ruido es infernal, los gritos, los camiones, los pitidos, la gente, los aviones, o sea, es mucho ruido. Y acá en Hidalgo, pues bueno, yo tengo ciertos ruiditos caseros, vaya, que a lo mejor me distraen, pero en específico en Amazon a mí me gustó mucho el sonido, mucho, mucho, y ahí es donde, pues les voy a ser franco, ya van 3 escuchas de los 3 volúmenes. El cuarto no le he dado tanto chance, pero los 3 volúmenes primeros, 2025, los he escuchado 3 veces, yo creo, esta semana. Los he escuchado mucho, porque los he disfrutado demasiado. Pocas veces en nuevos lanzamientos me doy la oportunidad de tantas veces escucharlo. ¿Usted cuántas veces lo ha escuchado? Porfa, pónganlo aquí en los comentarios. Porque eso es lo bonito de esto. Y si ya lo compró, ¿qué le pareció? Les digo, yo estoy a punto de comprarlo, tuve muchos gastos, inclusive ni mi libro de Wings me ha llegado, eh, para ver cómo viene y qué tal se escucha en eso, porque también pues depende mucho el aparato que pueda tener, no sé. ¿Crees que las versiones japonesas escuchan mejor los cambios? Pues en el SHMCD, ¿no? En el Super High Material CD. No sé, ustedes díganme. Yo tengo, hoy creo que tengo como 3 o 4 de esos de Paul. No sé, no le he encontrado tanta diferencia. ¿Ustedes sí le han encontrado mucha diferencia? Porque yo a veces siento que cuando te dicen que trae alguna cosa, tu cabeza de inmediato lo cree. Y me pasó con AV Station. Yo compré AV Station en varios formatos y me dijeron, no, es que el Super High Material, wow, no.
Pues lo fui, lo compré y cuando lo puse, dije: "¿Qué tengo que hacer para que esto suene así?". "Ah, no, pues debes de tener un mejor estéreo, tienes". Mm, híjole, ¿y si lo descargo mejor en un FLAC? No sé, a lo mejor. Usted platíqueme aquí sus experiencias con esos super high material, inclusive Paul McCartney y no Paul McCartney. Si ustedes se meten, no recuerdo cuál es la página, creo que la página de Capitol, sacaron hace el año pasado y este año los discos japoneses de Paul, que son en super high material, creo que también. Y salió de Police, hay unos de The Police, imagínense, también igualitos a los de Paul. Pero bueno, The Police, yo creo que si hay algo exquisito para escuchar de cosas, son los discos de The Police. No se enoje usted conmigo, pero The Police yo creo que sí, mis oídos siguen muy vírgenes para todo lo hermoso que tocan ellos. Pero con Paul McCartney a veces es como medio difícil. Y le ponía el ejemplo una vez a Ricardo platicando con él. Cuando salió la remasterización del Archive Collection del Pipe of Peace, yo nunca le había prestado atención a Toe of Peace, ni a Hey Hey Hey, y a partir de esa se volvieron de mis favoritas. Usted póngase así, no sé, en la noche donde ya no hay nada de ruido o no sé qué tan bueno sea la cancelación de ruido en sus auriculares, póngalo y ponga eso. Ponga esas dos canciones y va a encontrar, pues creo que es la canción Hey 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 o Hey 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 o Toe of Peace que Paul grabó 16 bajos, algo así, grabó muchos bajos, no recuerdo las canciones, pero se escucha por todos lados la diferencia de instrumentos, por aquí, por allá, por allá. Hace muchísimas cosas así. Paul McCartney, la que dice Police, sí, Police, híjole, no hombre, me encanta de Police. Pues bueno, ya estamos llegando, 56 minutos. No quiero hacer estos lives tan largos. Espero les haya gustado. Por ahí vamos a hacer cositas de Paul McCartney. Nos estaban diciendo sobre la charla con Julio Martínez de lo que platiqué de London Town. Lamentablemente, como ustedes saben, aquí en YouTube no puede uno poner canciones. Está muy penado. Y a nosotros ya nos fue una vez, ya tuvimos una vez por ahí una alerta amarilla. No quiero volver a caer en lo mismo. Pero ustedes díganos ahí qué prefieren, que hagamos un programa tipo podcast y les ponga las canciones ahí, lo van a escuchar. Ya vemos cómo se sube a Apple Podcasts o a alguna otra plataforma, Amazon Music, o se los mandamos por correo en MP3. Ya muchas personas lo hemos hecho así. Nos escribieron al correo de Seno Shikara y les mandamos su podcast por ahí. Pero ustedes quieren escuchar, o estas canciones, hay algunas que yo tengo de estas que les mencioné de los Beatles, y las podemos poner y hacemos el podcastillo y se los mando. Pero esto simplemente si ustedes nos dicen sí, sí lo queremos, yo les hago caso. Si ustedes no me hacen caso, bueno, si ustedes no me escriben ni nada, pues yo sigo aquí de necio en este en vivo. Pues bueno, agradecer a la gente que se conectó, que interactuó, que nos dejó por acá sus comentarios. Si les gusta este formatito de Whippets, también háganlo saber. Yo lo disfruto mucho esta hora platicar con todos ustedes. Un saludo para el buen Ricardo, para eh, Carlos Paredes, también para Lalo Gallegos, para Neil, para toda la gente. Déjenme ver, no les voy a, prefiero leer los nombres de las personas que amablemente nos han escrito a las redes sociales y han interactuado con nosotros, porque también ha habido quien nos ha empezado a tirar tierra. Lamentablemente, pues estamos expuestos a que nos empiecen a decir de cosas o se burlen de nosotros sin aparente, ¿cómo decirlo? Motivo. Pero bueno, así es la gente. Un saludo para Héroes y Villanos en Argentina, este podcast, si no me recuerdo, es de los Beach Boys, que también ahí estuvo platicando con nosotros. Les decía para Julio Martínez, José Ibarreche, que también le agradezco mucho por acá porque nos ha, nos ha compartido muchísimas cosas, muchísimo material, hemos charlado muchísimo con él y se porta de lujo. Rodrigo Tamayo, también por ahí a Manuel Ruiz, que hace poco también nos pidió el podcast de Tug of War, de lo que platica Paul McCartney, porque todavía están los Whippets en nuestro Patreon. Si usted quiere pues escuchar los 35, 37 programas que tenemos, inclusive los exclusivos que tenemos para membresía, ya están liberados. No, usted nos dice, yo se los mando. Al buen Juan Manuel, hasta Colombia, le mando un abrazote.
a Ramírez Jutz, que también hoy nos compartió ese capítulo 9 de la antología. Le mando un abrazo, ojalá todo salga bien, verás que sí, amigo, todo va a estar de lujo. Muchísimas gracias por tu apoyo siempre. Inclusive estuvo con nosotros ahí en el concierto, del concierto de Paul McCartney, bueno, el tributo a Paul McCartney por parte de Ricardo Salinas. También Luis Enrique Engaíz, le mando un fuerte abrazo, a Yáñez Martínez, a Hernán, a Cristóbal Hernández, a Guillermo Velarde, también le mando muchos abrazos, Gustavo Lombardo, Cede Gaona, y todas las personas que por acá se han conectado o que posterior nos han mandado sus mensajes. Muchísimas gracias, porque estamos a nada de llegar a los 15,000 suscriptores. Eso nos tiene muy contentos. De verdad que a la gente le está gustando muchísimo lo que se está subiendo aquí, lo que se está compartiendo, sin ánimo de protagonismo, simplemente de compartir una pasión como es esta y otras tantas que espero ya recuperar esas pasiones. Por acá dice, Toño, ¿tú tienes contacto con Sebastián? ¿Cuál Sebastián? Ratonilov P. ¿Cuál Sebastián? ¿Sebastián de Caro? ¿Seba de Caro? Ahí sí nos das retro. Otro traguito, perdón. Voy a esperar a la pregunta. El Excálico. No, amigo. Trabajé mucho tiempo con él, pero bueno, vaya, por una u otra razón, no sé si a ustedes les ha pasado, en la vida pasan muchas personas en tu vida. Seba fue una de esas personas que pasó por la vida de Toño Vázquez, pero no tengo contacto con él, amistad o algo, no, nada. No sé qué es de él, pero bueno, ojalá le esté yendo bien. La verdad que todo el mayor de los éxitos a lo que esté haciendo, y listo, pero sí, no con él, no he tenido, solamente tengo palabras de agradecimiento y de buena onda para él, que nos abrió la puerta a Crónicas Marxianas. Whippets nunca estuvo, Crónicas Marxianas estuvo en Radio Border mucho tiempo, y solamente palabras de agradecimiento, nada malo para con Sebastián, que ojalá esté bien, nada más. Pero sí, miren, vamos a tratar de tenemos ya palabradas 2 entrevistas. Una va a ser, bueno, una entrevista, una participación con Carlos Paredes, porque les voy a dar la primicia. Vamos a hacer un video de el 1, 2, 3 para escuchar a Ringo Starr. Si usted nada más conoce Yellow Submarine, bueno, vamos a meternos a escuchar la discografía y les vamos a decir por géneros, por etapas, cuál puede escuchar. Vamos a debatir ahí muchas cosas, Carlos Paredes y un servidor. Entonces, próximamente va a estar. También está Lalo Gallegos, que usted puede ir a su canal de Lalo Gallegos, ahí en YouTube, y él es un tipo que admiro mucho desde hace mucho tiempo, antes de conocerlo siquiera, porque él se dio a la tarea muchísimo tiempo de recaudar y de guardar el archivo de la estación mexicana del Club de los Beatles y de otras tantas, pero sobre todo el Club de los Beatles, y grabar siempre todos esos programas y los fue subiendo. Y hace muchos años que yo descubrí el primero y me voló la cabeza porque me llevó de un golpe total a mi infancia, cuando yo escuchaba el Club de los Beatles con Enrique Rojas. Entonces, ahí están. Tiene grandes documentos, el buen Lalo Gallegos, y vamos a platicar un poquito de varias cosas, de la radio y cosillas así. Ahí va a estar Lalo Gallegos. También vamos a hacer la invitación a la gente del podcast que les decía hace un momento, de los Beach Boys, porque ese va a estar genial. La verdad es que a mí me interesa mucho platicar con ellos, pero bueno, eso todavía no lo estoy, no lo he trabajado, pero bueno, si lo llegan a ver, ojalá y acepten. También Ricardo Salinas, ahora que termine el tour, que nos platique cómo le fue en su tour. Ustedes también vayan al canal de Ricardo, ahí van a encontrar todo el trabajo que tiene, las presentaciones en sus redes sociales, síganlo por favor, porque no tiene ningún desperdicio, es una persona con muchísimo talento a quien admiro demasiado. Otro saludo para mi hermano Manuelito Paz, el buen Negrao, que trabajó mucho tiempo con nosotros en Seno Shikara en los podcasts. Un abrazote. Pues bueno, ahora sí, 1:05. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí conectados, por haber participado. La próxima nos vemos por acá, la próxima semana, les juro que ahora sí. Y voy a traer muchas cosas de Paul McCartney.
muchas cosas de McCartney. Ya lo tengo ahí escrito. Y esténse atentos a los próximos videos porque ya tenemos muchos ya ahí amontonados. Van a estar saliendo, sobre todo de Paul McCartney. Hay unos. Ustedes ya tienen el Wings, el de éxitos, el que acaba de salir. Bueno, ven que trae un postercito con pinturas. ¿Sí? Bueno, pues aquí en Whippets les vamos a platicar qué onda con esas pinturas, quién las hizo, para qué fue contratada esa persona, en qué otros discos vienen esas pinturas. Si usted no se ha dado cuenta, en un disco, en un Archive Collection vienen, y tenemos los videos de Paul McCartney y Linda McCartney presentando ese libro, por ahí de 1980 y tantos, y 70 y tantos. Así es que no les voy a decir más, pero estamos preparando un gran video sobre eso, espero sea del agrado. Tenemos pendiente lo de Backyard, de Paul McCartney, ojalá YouTube no se ponga loco con el copyright, con eso, porque es un gran archivo de video que tenemos con eso y queremos compartirlo. Y también nos decían lo de Give My Regards to Broad Street. Todo el material que tenemos de Give My Regards to Broad Street es como para unas 5 horas, yo creo. De video de Paul, no mío, de video de Paul, y me encantaría podérselos pasar todo, pero vamos a ver qué tanto nos deja subir YouTube, ¿va? Y si ustedes quieren algo más, por favor, escríbanlo ahí, déjenlo en los comentarios. Muchísimas gracias nuevamente. Que tengan una excelente noche, tarde, mañana, madrugada, a la hora que usted esté viendo este video, por favor. Compártelo con otro macarniano o virulmaníaco si es que cree que esto vale la pena de ser compartido. Y sigue aquí. ¿Ya le dio a activar la campanita? ¿Ya le dio en seguir? ¿Ya activó las notificaciones? ¿Ya los comentó? ¿No? Bueno, por favor, porque eso nos ayuda mucho a que este canal siga creciendo y crear una muy, muy bonita comunidad, porque inclusive en los shorts, yo ya tengo identificados a muchas personas que cada short recién se acaba de subir, comentan y le dan su like, y se está creando una comunidad bien bonita porque debaten un montón. Hay quien llega bien grosero y echa pleito, como hoy les digo, con lo de que creyeron que lo de George Harrison era inteligencia artificial. Así es que bueno, muchísimas gracias por estar. Ahora sí yo me despido. Bye.